Buenos días, bienvenidos a Punto Semántico este día martes 27 de marzo. Deséeme buena suerte el día de hoy. Y nos dice la primera nota del día, la nueva investigación científica en la que dos ricos invierten millones. La organización de investigación focalizada tiene como objetivo proporcionar información útil a la comunidad científica en áreas que actualmente no están siendo atendidas por el mundo académico o el empresarial. Y cuando se trata de este tipo de investigación, gran parte de lo que hoy sabemos sobre el mundo se debe a enormes proyectos multimillonarios en los que se han trabajado con miles de científicos. Algunos de estos proyectos son el proyecto Genoma Humano, el Gran Colisionador de Hadrones y el programa Apolo, que pues no tenían nada que ver con el gobierno. Y se trataba de proyectos a gran escala centrados en objetivos singulares que produjeron toneladas de progreso científico en el camino. Y bueno, con el objetivo final de realizar proyectos para el mercado, las organizaciones comerciales suelen orientarse hacia la aplicación de los descubrimientos científicos. Y esto significa que los laboratorios universitarios son muy buenos haciendo descubrimientos básicos, pero sus equipos suelen ser demasiado pequeños para hacer grandes proyectos que ayuden al público en general. En este sentido, el proyecto Genoma Humano, que se orientaba a proyectos más pequeños, se hicieron mini versiones del proyecto Genoma Humano, pero que al final, a pesar de que merecían la pena, podían seguir siendo necesarias para docenas de personas, pero pues no era lo suficiente como para enfrentar otro tipo de proyectos masivos. Y este tipo de organizaciones son las que, según el exconsejero delegado de Google, Eric Schmidt, intenta crear una organización sin ánimo de lucro que se llama Convergent Research, y su objetivo, según explicó Forbes en un correo electrónico, es desbloquear los principales cuellos de botella que frenan el progreso de todo un campo de investigación. Y Schmidt y el fundador y CEO de Citadel, Ken Griffin, anunciaron que comprometían $50 millones para Convergent Research, que Schmidt escindió de su organización sin fines de lucro en Schmidt Futures en otoño de 2021. En este sentido, nos dicen que deberíamos estar utilizando todo tipo de herramientas a nuestra disposición para avanzar en los descubrimientos de vanguardia, dijo Griffin a Forbes, y esto fue a través de un correo electrónico. Después nos dicen que los nuevos modelos de investigación pueden reunir a los equipos y recursos adecuados para impulsar este progreso. Además, nos dicen que las organizaciones de investigación focalizadas, como los Convergent, que así se les llama, pretenden apoyar un ecosistema de proyectos de pequeña y mediana escala, y esto tiene que ver con algunos estudios publicados en Nature, que ya hemos hablado de varios artículos que salen por ahí. Y Convergent Research ha recibido a la comunidad científica más de 300 ideas en fase inicial para el FRO, que es las organizaciones de investigación focalizadas, que son investigaciones específicas de pequeña y mediana escala. Entonces tenemos esta organización que hace este tipo de investigaciones. Además, otra FRO es la Parallel 2 Technology Institute, o PTI, que el objetivo es desarrollar un conjunto de herramientas que puedan mejorar la tecnología actual utilizada para permitir el análisis de proteínas, porque las proteínas nos podrían dar razón sobre enfermedades como Alzheimer o Parkinson. Entonces, digamos que, pues sí, hay nuevas investigaciones científicas en las que los ricos invierten millones y no tienen nada que ver con otro tipo de cosas. Entonces son proteínas y investigaciones de pequeña y mediana envergadura que tienen que ver con avances tecnológicos. En otro punto, el cultivo de carne. Un científico paraguayo ve en el cultivo de carnes laboratorio una alternativa viable. Y de hecho hay por ahí algunos documentales que hablan como la alternativa de utilizar carne sintética o no creada de forma natural, con procesos naturales, y lo vuelve como un cultivo de carne a través de diferentes tipos de procesos químicos que al final digamos que desertan o quitan toda la parte de huesos, etcétera, y solo dejan la elaboración de proteína, pero suele ser muy costoso. Entonces el científico paraguayo Brian González ve en el cultivo de carne porcina, como el que supervisa en su nuevo laboratorio de Nueva Jersey, en Estados Unidos, una alternativa que puede contribuir al abastecimiento importante de fuente de proteína. Y además este científico tiene un doctorado en biología médica y metabólica, y es un científico principal y gerente de la empresa Fork and Good,
y desde su posición gestiona la obtención de autorización por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos, que es la FDA de Estados Unidos, para que le permita la comercialización de este tipo de producto. Y bueno, esto lo va a hacer mediante un laboratorio y una otra, digamos, información es que tiene sustento la autorización de la FDA con la firma de Good Meat de California, que le abre las puertas a la comercialización por lo menos de su carne de pollo cultivada en laboratorio, que es como estas granjas que hemos visto que no se encuentran ni las patitas, ni la cabecita del pollo, ni las alitas, sino que simplemente es el pollo como pechuga de pollo o el pollo en general para su preparación, pero no un pollo como tal, sino la carne, lo que son las proteínas, los enlaces proteicos. Pero bueno, y la demanda creciente de producción y consumo de carnes plantea cuestiones relacionadas con el ambiente y la ética en el tratamiento de los animales y la salud humana. Que bueno, ya veremos la parte de la salud humana y cómo genera residuos o problemas medioambientales este tipo de fábricas de carne. En otro punto, todo en todas partes al mismo tiempo en la película, que es el multiverso, el controvertido concepto científico en el que se inspiró la película que arrasó en los Oscars. Y pues como nosotros sabemos, hay muchas partes en las que nosotros podemos estar y en cada multiverso podemos desarrollar una forma de vida. En esta película se exploran diferentes formas de vivirla, pero lo más impresionante de la película es su presupuesto, cómo lo hicieron, con qué contaron y también el poder observar al ser humano en diferentes facetas, con diferentes problemas y solucionándoles de diferentes formas, que precisamente ese es el multiverso. Como un problema que puede ser emocional, en cada multiverso se soluciona de diferente manera y cada decisión, a pesar de que nos encontramos a esa persona y es importante en nuestra vida, termina siendo diferente. Entonces, digamos que eso es lo más básico de esta película, interesante de todo en todas partes al mismo tiempo, porque así sería el multiverso, todo al mismo tiempo. En este punto, la científica argentina que desarrolló un tratamiento para cáncer de páncreas teniendo en cuenta a los microbios. Florencia McAllister fue premiada por la Academia de Medicina de Texas, Estados Unidos, y en diálogo con Infobae contó en qué consisten los test y los tratamientos que desarrolla. Su historia de vida marcó bastante el desarrollo de su investigación. Aquí está, la investigadora. Y dice, estuve ahí, así recuerda la científica argentina Florencia McAllister al momento de la muerte de su mamá, quien tenía 55 años. Me quedé impresionada cuando me di cuenta que era una enfermedad tan agresiva. Solo pasaron 16 meses desde el momento del diagnóstico hasta su muerte. La madre tuvo un cáncer de páncreas, una enfermedad que aumentó su incidencia en 55% durante los últimos 25 años en el mundo. Que bueno, que luego podemos ver de dónde proviene, alimentación, pesticidas y demás. McAllister, quien fue entrevistada por Infobae, usó que todo lo que había aprendido de ser científica y médica para comprender mejor por qué se trata de un cáncer tan agresivo y qué se puede hacer. Y los hallazgos que McAllister ya le valieron para ser premiada la semana pasada en la Academia de Medicina, Ingeniería y Ciencia y Tecnología de Texas en los Estados Unidos, pues marcó el llamado trasplante microbiano fecal como un potencial de terapia en los pacientes. Y así como se escucha, un poquito desagradable, así es. McAllister dice que es un verdadero fenómeno y líder en el campo del microambiente y anticipó que tiene una ciencia creativa. El día de ayer hablábamos de creatividad y también nos dice, aquí está más o menos el cáncer de páncreas, comienza en los tejidos del páncreas, un órgano en el abdomen que se encuentra en la parte inferior del estómago, y con su equipo pudo hacer un estudio retrospectivo y se valoraron historias clínicas y muestras de pacientes. A partir de estas entrevistas también que hicieron, encontraron que las mutaciones genéticas no eran diferentes entre los pacientes con mayor sobrevida y en comparación con los de alta sobrevida. En el laboratorio había observado un tipo de células del sistema inmune alrededor del cáncer de páncreas y aparentemente en respuesta de bacterias. Al final encontraron que los pacientes con mayor sobrevida tienen otras especies de microbios en sus tumores. Y eso puede decir o indicaba que eso ayudaba a mejorar su resistencia. Y digamos que tiene que ver con la inmunosupresión, inmunoactivación, entre otras cosas. Pero bueno, hay un buen hallazgo sobre el cáncer de páncreas. Por último, un científico aseguró que el COVID-19 surgió de una fuga de laboratorio en China, pero ignoraron su investigación. Y bueno, aquí vienen algunas teorías sobre este tipo de investigaciones o intervención científica.
el doctor Stephen Quay escribió esta semana una columna en el Newsweek en la que cuenta sobre su teoría y cómo nadie y absolutamente nadie le prestó atención. Y nos dice que los orígenes del COVID siguen siendo difusos, pero que él pudo detectarlo. Y fue autor del artículo llamado Stay Safe, de A Physician's Guide to Survivors Coronavirus, y escribió esta semana una columna en el medio estadounidense Newsweek en la que afirma que sospechó de una fuga del laboratorio de China desde el principio. Dice, cuando vi inicialmente el genoma viral en enero de 2020, noté algo bastante esotérico. El virus, que luego llamaríamos SARS-CoV-2, tiene algo llamado sitio de escisión de furina, FCS, escribe el médico. El FCS, que nunca antes se había visto en un coronavirus relacionado con SARS-CoV-2, es una característica genética que facilita que un virus infecte células humanas. Entonces, cuando vi este FCS en el SARS-CoV-2, supe que iba a facilitar la infección de las células y la invasión del sistema inmunitario al penetrar en las células vecinas. Sabiendo que no se encontraron FCS en la naturaleza en estos virus relacionados con SARS, Quay también sabía que durante años los científicos han estado colocando artificialmente nuevos FCS en los virus para ver qué hacen. En cada caso, había visto en el que publicaron sus resultados ha aumentado la efectividad, la transmisibilidad, la patogenicidad o una combinación de ellas, según explica en Newsweek. Y sí, digamos que cuando descubrió este virus no tenía ninguna idea de las propiedades de infección natural y todavía no las tiene hasta el día de hoy, pero está en un 99% de probabilidad de que el SARS-CoV-2 no fuera una zoonosis natural, sino un derivado de laboratorio. Y hablar de un 99% me parece bastante interesante y arriesgado al mismo tiempo, porque pues sigue siendo rechazado por la comunidad científica que pudo haber sido creado este tipo de virus. Lo peligroso es decir que fue en China, porque igual pudo haber sido impuesto, estar del otro lado, bueno, no sé cómo funciona bien esa parte, pero está interesante. Igual se los dejo ahí para reflexionar un poco. Y esto fue todo por el día de hoy en Punto Semántico. Espero que les hayan gustado estas notas y nos vemos mañana. Bye.